el concepto de un cristiano aparece en Antioquía, el libro de los Hechos. Por primera vez se le llama cristianos a un grupo de personas que seguían a Jesús, a Cristo, a Jesucristo, y eran tan parecidos y seguían sus pasos, seguían sus pisadas, habían tomado las decisiones, los desafíos. Algunos eran pescadores, algunos eran científicos o eran profesionistas. Nada menos que el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, está escrito por el mismo Lucas, que era un doctor y es una persona analítica que estudia. Él, cuando pretende escribir el libro de los Hechos, o cuando lo escribe, le escribe a uno de sus amigos y le dice: yo quiero poner en claro. Es un historiador, un hombre que no se basa en emociones. Dice: todo lo que pasó, pasó, y yo fui testigo y lo voy a escribir a ti. A mí me impacta la vida de Lucas, porque si bien el Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios, sin embargo nunca fue escrito, por lo menos en la mente de Lucas, para que todo el mundo lo conociera. Él ni siquiera tenía, hermanos, la dimensión de lo que iba a ser el Evangelio de Lucas en todo el mundo. Ni siquiera en su momento pudiera pensar que estaba siendo inspirado por Dios. Hay cosas que usted hace y que usted piensa que son iniciativa de usted, o que de alguna manera se nos viene esta inquietud, esta carga. No digo ocurrencias, porque Dios no es un Dios de ocurrencias, es un Dios de propósitos. Cuando la iglesia no tiene guianza, hermano, nada más se la pasa con pura ocurrencia. Se me ocurre hoy hacer algo, hermano. Se me ocurre, hagamos una fiesta. Se me ocurre. No, Dios no es un Dios de ocurrencias. Es un Dios de propósitos que nos guía. ¿Ha leído usted el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos? Y el libro de Hechos fue escrito para un hombre, a un solo hombre. Le dice: a ti, excelentísimo Teófilo, te escribo y pongo en claro todas las cosas que han sucedido en cuanto a Jesucristo. Hermano, hemos perdido el interés. A mí me impresiona el Evangelio de Lucas, porque fue escrito para un solo hombre. Se imagina todo un evangelio, todo un tratado. Un hombre que no tenía la tecnología que tenemos hoy. Un hombre que tenía que estar bajo la vela y escribiendo con tinta y papeles por el interés de una sola persona. Aleluya. Hoy, hermanos, a la iglesia y a la gente le interesan los números, pero Dios tiene un interés por cada uno de nosotros. Escuche bien, lo que Dios escribió, lo escribió para todos, pero lo escribió particularmente para cada uno de nosotros. Es impresionante. Estoy impresionado de hombres de esta calidad, como dicen, de este calibre. Un hombre que, sin saber siquiera, probablemente, porque él mismo lo dice, él escribió un tratado que fue canonizado y fue reconocido por sabios en esta materia, que era palabra de Dios. Aleluya. Y este famoso Lucas, que era un doctor, era un científico, él escribió y dice: para ti, Teófilo, para que tengas en claro, la gente necesita saber quién es Jesucristo. Pero para ello necesitamos amar primero a la gente. Antes de salir a las calles y antes de hacer tantas, hermanos, declaraciones que son solamente, déjeme decirle, de palabra, necesitamos amar. Y yo le decía, la palabra, el amor, sobre todo en la Biblia, la iglesia tiene otros conceptos, y le dije los enemigos del amor. Número 1, le dije los sentimientos. La gente un día ama a una persona y el otro día la aborrece. Un día se levanta de buenas con el vecino, le sonríe, no, es bien buena onda este vecino. Al otro día, cuando le tira la basura en la puerta, lo quiere matar. Ese vecino no me interesa, que se muera.
Los sentimientos son enemigos del amor. La gente se casó y le dijo a su esposa: te amo, voy a estar contigo toda la vida. Ese fue el pacto, no fue un contrato, fue un pacto. No hay contratos con Dios, hay pactos con Dios. Y le dijo: yo voy a estar contigo toda la vida, te voy a amar, te voy a cuidar cuando estás enfermo, te voy a estar en lo bueno y en lo malo. A ver, voltee con su pareja y dile: en lo bueno y en lo malo. Acentúen lo malo, porque tantas cosas malas pasan, ¿verdad? La gente dice: si yo hubiera sabido ni me hubiera casado. Pero si estuvieras soltero estarías peor que ahorita. Yo veo a los solteros que ya están, no saben ni qué onda con su vida. ¿Cuándo te vas a casar? Pues no sé. Es que no sé qué voy a hacer. Se quedan solteros y ¿de qué sirvió todo? Digo, hay solteros que son para servir al Señor. Por lo menos dedíquense a servir al Señor. Ahora, hermanos, el amor, le decía número 2, la falsa expectativa. Es que yo esperé que me iba bien. Pero ¿cómo esperas cosas? Estamos en una batalla, hermanos, y en las batallas solamente hay bombardeos, ¿verdad? Sí nos va a ir bien. Dios está con nosotros. Hoy es lo que quiero compartirle. La falsa expectativa. Dice la Biblia de un hombre, Naamán, que llegó, pensó y dijo: yo voy a tocar, porque dice la Biblia que estaba leproso. Una sirvienta judía le dijo: ve con el profeta, él te va a sanar. Y él dijo: bueno, yo soy un hombre de mucho nivel social, tengo a ese abolengo, me voy a parar en la puerta del profeta, voy a tocar la puerta y él va a salir y me va a atender y me va a decir: pásale, y me va a sanar. Y cuando llega a la casa del profeta, por ahí toca y por ahí dice el profeta: ¿quién es? Soy Naamán, vete a zambullir ahí en el río. Y se va bien enojado, porque la expectativa que tenía no se había cumplido. Yo quiero decirte, hermano, que la gente pone expectativas equivocadas. Es que yo esperé que me saliera bien este negocio, es que yo esperé que en mi matrimonio todo fuera felicidad, es que yo esperé que en la iglesia no pasara esto, es que nunca esperé de usted esto. Escuche bien, esa es una falsa expectativa, porque todos tenemos esas fallas que en su momento nos van a lastimar, pero Dios nunca falla. Amén. Y le hablé de esos tres fundamentos verdaderos del amor. Si usted dice que ama a alguien o algo, en este caso le dije que hay tres cosas. Primero, sacrificio. Y le mostré Efesios. Cristo murió por nosotros como sacrificio por amor a nosotros. Si usted se casó por amor, ahora tiene que vivir esa parte en un momento difícil de su vida. Número 2, le decía yo, compromiso. ¿Cuántos tienen compromisos? Qué lindo, ¿no? ¿Por qué se para a trabajar? ¿Por qué hace eso? Porque tiene un compromiso. Porque no importa lo que usted tenga que haber hecho ayer. Ayer tenía muchas cosas. Ayer fue un día tremendo. Muchos estuvieron desde la mañana hasta la noche, la madrugada. Pero hoy están aquí porque tienen un compromiso delante de Dios. La gente que no está, y no lo digo, hermanos, sin agravios, es que no tiene compromiso. Cuando hay un compromiso, es que estamos ahí. Amén. ¿Por qué no te vas?, le dice el cónyuge a otro. ¿Por qué no te me dejas? Hay un compromiso que Dios nos ha asignado y que por amor tenemos. La tercera cosa, le dije, es permanencia o responsabilidad, como usted quiera verlo. Hoy quiero compartirle Salmo 62, vaya conmigo. Es un salmo muy interesante, hermanos. Le voy a decir por qué empecé a pensar en este salmo. Porque en el verso 8 me atrajo la palabra que aparece no muchas veces. Hay una palabra que no se alcanza a entender qué significa, porque los traductores de la Biblia no la tradujeron, la dejaron en la palabra original. Es una palabra que los mismos teólogos, los mismos intérpretes de la Biblia no coinciden, o coinciden de alguna manera,
y es la palabra Selah. En algunos salmos, después de un texto, aparece una palabra que dice Selah. Vaya conmigo, Salmo 62, verso 8. El salmista dijo algo: esperad en Dios. ¿Cuántos esperan en Dios? Yo veo que la gente, hermanos, se desespera, no espera. Dicen que el que espera, desespera. Hay una palabra que es clave en esta mañana, que el salmista no habló de esperar en Dios, sino habló de esperar perfectamente en Dios. Porque hay gente que ha esperado un tiempo y la gente dice, hermano, y te encuentras a mucha gente en la calle que es impresionante la experiencia de salir a las calles, porque te encuentras una cantidad enorme. Yo creo que si esa gente hubiera permanecido en Cristo cuando debió permanecer, su vida sería otra. Estaba yo ahí en el lugar y mi esposa se encontró una familia que se le quedó mirando y ella, la familia, lo que le atrajo fue el letrero que decía queremos orar por ti. Y se acercó la persona, ella y creo su hija o su esposo, no sé con quién iba. Mi esposa tuvo esta experiencia y ella se paró porque leyó el letrero y dijo queremos orar por ti. Y se acercó y cuando vio a mi esposa la reconoció. Dice, ay, perdóneme hermana, no la había reconocido, ustedes son los pastores. Sí. Y mi esposa trató de hacer memoria y ya recordamos quiénes son. Yo soy la mamá de fulano. Queremos pedirle que ore, está muy grave. Es un muchacho que yo lo casé aquí, lo casé un día. Él se quería casar, su familia no quería, los papás y ellos estaban. Y tuve una ceremonia muy curiosa porque nada más estuvieron ellos, los papás, y eso fue toda la gente que estuvo. Fuimos a su casa a comer, él venía a la iglesia, tenía mucho entusiasmo. Por cosas de la vida no les fue bien en algunos momentos y se apartaron del Señor. Tienen años fuera del evangelio. Y le dijeron a mi esposa, ¿sabe qué? Estamos tan arrepentidos de habernos alejado de Dios. Usted no sabe cómo hemos vivido. Y mi esposa le dijo, hoy es el tiempo, acérquense a Dios. ¿Sabe, hermano, que usted se encuentra cantidad de historias? Porque el tema que yo le voy a decir hoy es sustancialmente importante. Porque no le digo aprender, porque aprender es una cosa. No hemos sabido esperar en Dios, dice la Biblia, todo el tiempo. Porque la gente espera que Dios haga algo. Hermano, está adorando a Dios. Desde que yo tengo ese encuentro con Cristo, desde que yo me reconcilié con Dios. Porque ya alguna vez le he dicho que yo nací en una familia cristiana. Mi abuela fue la primera cristiana. Mi tío Ricardo, su abuelo de Isaac, fue pastor muchos años. Éramos niños, yo iba a la escuela dominical. Mis tías, mire qué curioso lo que estoy recordando hoy, Isaac. Mis tías eran las maestras Rebeca, Sara, hacían concursos bíblicos y todo este rollo. Nos apartamos de Cristo a la edad de 20 años, después de vivir una vida desordenada, vacía en las calles, en el alcoholismo. Dios nos rescató, siendo muy joven, 20 años. Y de esos años para acá hemos andado con Cristo. Ahora lo que quiero decirle este día, que todo ese tiempo, hermanos, en que hemos experimentado todo tipo de cosas, quiero decirle que el Salmo 62 es muy importante hoy, porque Dios ha sido fiel. La razón de contarle es porque desde que yo me reconcilié con el Señor, que Dios tocó mi corazón y me reconcilié con Él, lo primero que vine a mi mente fue la salvación de mi familia. Mi papá fue un hombre alcohólico de toda su vida, golpeador y todo lo que usted quiera. Y yo oré toda mi vida desde que yo me reconcilié con el Señor. Hasta el día que mi papá estuvo un tiempo aquí viniendo.
Él se definía como un cristiano para él, a su manera. Pero el último día de su vida, cuando él murió, ahí estaba mi hermano con él, mi hermano menor, y le dijo: hijo, quiero que ores por mí. Quiero pedirle perdón a Dios porque me he portado muy mal. Y quiero que Dios esté conmigo. E hizo una oración. Y yo sé que la oración puede mucho. Y la salvación, hermanos, es un acto así. Yo esperé muchos años, pero Dios es fiel. Mire lo que dice el Salmo 62, verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar en Dios? ¿Y en cuándo tienes que esperar en Dios? Dice en todo tiempo. Ahora yo quiero agregar, esperar a Dios todo el tiempo. No importa, a veces la perspectiva, lo que usted está mirando no corresponde ni siquiera la Biblia dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Esto de la fe de Abraham es impresionante, nadie lo puede entender. ¿Cómo puede ser que todo esté en tu contra? ¿Cómo puede ser que todo vaya contrario a tus planes? Parece que todo se está derrumbando, parece que todo no tiene sentido, parece que Dios se ha olvidado. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Coloquialmente significa que Abraham esperó cuando no tenía que esperar. Que Abraham, hermanos, creyó cuando no había ninguna razón para creer. Caso de Job, cuando estaba ahí debatiéndose con heridas, todo sarnoso, y se rascaba con una piedra, y su esposa vino y le dice: todavía confiesen. Ese es el extremo de la fe, hermanos. ¿Cuántos creen en la fe extrema? De veras que es una fe extrema. No es para escalar una montaña, ese es el ejercicio. La fe extrema es creer en Dios como una locura. Es cuando la gente dice: estás loco. ¿Qué le dijo la mujer de un día? Tendremos que predicar sobre la vida de la esposa de Job. Se le ha cuestionado mucho, pero fue una mujer muy resistente, aguantó todo, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió bienes, perdió posición, y aún estaba con Job. Y en un momento de desesperación, como todos lo tenemos, al ver a Job ahí debatiéndose sin poder ayudarle, dice: ¿todavía estás bendiciendo a tu Dios? ¿Por qué no maldices a tu Dios? Sí, pues échame la mano, ya muérete. Ya no puedo con esta carga. Y Dios, y Job, ¿qué le responde? Le baja el tono, ¿verdad? Le baja unas rayitas y le dice: ¿cómo estás hablando como una mujer impía? ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno? Aquí hay algo que sostuvo a Job, que es lo que le voy a predicar a él. La bondad de Dios. Escuche bien. Esperar en Dios. Dice el Salmo, voy a tomar un versículo, desde luego todo el Salmo, hermanos, es impresionante, pero no podemos. Pero quiero tocar el verso 8, dice: esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y la segunda cosa, aparte de esperar, derramad delante del vuestro corazón. ¿Para qué te suicidas? ¿Para qué te encierras en tu casa a llorar? ¿Para qué te vas de tu casa? ¿Para qué te pierdes en el alcoholismo, en las drogas, o con una relación que solamente va a complicar tu vida? Y el salmista te da una directriz, iglesia, y dice: mejor derrama tu corazón. Si tienes dolor, derrámalo en Dios. Si tienes aflicción, no te vayas a quejar con el médico. Digo, usted vaya a quejar con quien quiera, usted es libre. El psicólogo,
Se gasta una cantidad enorme de dinero con el psicólogo para que le escuche y para que le aconseje. Y usted tiene la mejor consejería. Y no es la del pastor, es la palabra misma del Señor. Y el mejor consejero es el Espíritu Santo. Es que ¿para qué le cuenta el pastor? Mire, hermanos, hay un espíritu poderoso que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el paracleto. En la palabra original significa el consolador, el que va a descargar tu corazón, el que te va a dar entendimiento. Es que ese consolador no es el que viene y te da unas palmaditas en la espalda. Cuando la Biblia habla del consolador, el Espíritu Santo, la gente dice: ay, Señor, ven y consólame, consuélame para que ya no sienta. No, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar, Él te va a darte entendimiento para que entiendas por qué pasan las cosas. Y entonces vas a levantarte. Y entonces vas a decir: Dios es todopoderoso. Pero a mí lo que me impresionó de este versículo es lo que dice: derramad delante de vuestro corazón. Tercera cosa, hay tres cosas en ese versículo poderosas, hermano. Son vitales y no voy a predicar de ellas. Sería otro mensaje, pero hay tres cosas aquí: esperar en Dios todo el tiempo. Segunda, derramad delante de vuestro corazón. Y tercero, Dios es nuestro refugio, que es la razón por la cual debes creer. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Las dos primeras cosas no tienen sentido si la tercera no es una realidad en tu vida. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué esperas en Dios? ¿Por qué puedes confiar en Él? Cuando alguien te dice: ¿qué estás haciendo? Estoy confiando en Dios. Estás mal, porque no tienen conocimiento de quién es Dios. Esa es mi intención hoy, que usted sepa. Es lamentable que la iglesia por años aún no ha conocido a Dios. El pueblo de Israel por 40 años en el desierto nunca conoció a Dios. Tenían una idea equivocada. Hay algunos puntos, pero mire lo que dice: Dios es nuestro, ¿qué? A ver, dígalo. Dios es nuestro refugio. Entienda la etimología de la palabra refugio. Un lugar, el único lugar donde vas a estar seguro. Un refugio es un lugar en el desierto, por ejemplo. Un lugar donde te puedes cubrir del viento, de las tempestades, de los animales, de la mortandad. Dios es eso. Un refugio es aquel lugar donde el soldado se puede meter y aunque estén cayendo los proyectiles, las bombas, lo que sea, él está seguro. Un refugio es una ciudad amurallada. Salmo 46: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Espíritu de Dios. Quiero decirle esta tarde: Dios está con nosotros. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La gente trabaja mucho y gana poco. Imagínense los que no trabajan. ¿Cuánta gente hay esforzada aquí, hermano? Ayer en una oración un hermano, yo no sé cómo oró o se equivocó. A veces hay tanta gente y nos ponemos nerviosos. Dijo: vamos a orar para que Dios quite a todos los flojos de la iglesia. Y yo volteé a un pastor que estaba conmigo y le dije: ¿se va a vaciar la iglesia o va a quedar intacta? Es una pregunta, no es un... ¿Sabe que hemos confundido la flojera con el desánimo? ¿Sabe que hemos confundido? Se dice que en México hay un estigma que somos perezosos y flojos. No, mi querido hermano, jamás. Porque los inmigrantes han demostrado que es gente muy fuerte, muy trabajadora. Puede trabajar más horas que un gringo bien fuerte, que se toma su Gatorade.
Y la gente con tortillas y frijoles aguanta jornadas indecibles, porque tiene una motivación. En México hay una explotación terrible de todo, talentos, de esfuerzo, de trabajo. Estaba oyendo una mujer ahí en el área donde vivimos, Chedraui. ¿Cuántos van a comprar Chedraui? Son unos explotadores esa empresa. Los hacen trabajar. Cada tiempo están solicitando gente. Y estaba oyendo un trabajador: ¿por qué dejaste? Es que nos explotan. Es que nos dicen que vamos a trabajar tantas horas y nos exigen 4 o 5 horas de más, sin pagarnos horas extras. Salen a las 11 de la noche porque la tienda cierra a las 11, salen a las 12 de la noche y les cambian el horario. El otro día les dicen: mañana entras a las 7 de la mañana. Este es un sistema, hermanos, mañoso para hacerse de gente, irlos sacando y sobrevivir y hacerse ricos. Ellos siguen trabajando. Y mientras los trabajadores no crean derechos para poder pelear sus derechos, son usados. Ahora le voy a decir algo. Necesitamos entender. Quiero hoy hablarles sobre los resultados de conocer y de relacionarse con Dios. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros cuando le buscamos continuamente? Déjeme, por favor, llevarle a un nivel de relación que puede sustancialmente ver beneficios en su vida en medio de una situación adversa. Usted no puede ser parte de una estadística. Yo siempre me resisto a ser parte de una estadística porque Dios está conmigo. Nunca me dejará. Siempre lo declaro, siempre estoy en su presencia. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, tú eres mi guianza, tú eres quien me sostiene, tú eres el que, y Dios es fiel. Él ha sido fiel. Pero hay premisas en la fe. Y yo le decía al principio, mi intención de predicarle ahora sobre los estándares que Jesús puso para el cristiano. Si usted y yo nos llamamos cristianos, tenemos que tener estándares muy altos. Usted no puede ser cristiano y estar odiando a todo el mundo, porque la Biblia dice: el estándar de Dios: ama a tus enemigos. Si usted no tiene ese potencial en su vida, esa capacidad, necesitamos ser todo lo que sea. La Biblia dice: perdona. Pedro le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el estándar de Dios se elevó muy alto: 70 veces 7. Eso es lo que el Señor enseña. Si alguien te quiere poner una carga por una milla, el otro día expliqué el otro mensaje sobre esto, ve con él 2. Es el estándar de Dios. Si te piden algo, dalo con gracia. Aleluya. La Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Porque si estás trabajando en el campo, esto lo saben los campesinos, le tenían que poner un bozal al animal, porque si no se comía el producto. Y el apóstol Pablo empieza a hablar, dice: no le pongas bozal. No le pongas límite a las cosas. No le pongas límite a tu casa. Sé vasto, sé amable, sé abierto, porque Dios te va a bendecir. Pero hermanos, me dijo un pastor, y yo no sé si estuvo bien o mal, me dijo: mi papá me enseñó algo. Eso me lo dijo un pastor apenas. El dinero y los chiles son para contarse. Yo no sabía la frase de pareces cuentachiles, ¿no? Eso es cuando le cuentas hasta los centavos, no a la esposa. A ver, ¿dónde te gastaste los 20 pesos que te di? ¿Qué compraste? Oye, 20 pesos no alcanza ni para un kilo de huevos. No. Y yo no sabía esa frase, porque la gente debemos ser cuidadosos, desde luego, con el dinero. Pero este salmo, hermanos, nos lleva, déjenme hablarle de 3 o 4 principios. Número 1,
La primera cosa que este salmo, pero yo le decía de la palabra Sela, después de que termina el texto, el verso 8, ponga atención ahí, aparece la palabra Sela, muy aparte. No es parte del texto, es una expresión que el apóstol, el salmista está escribiendo, está impactado, está recibiendo una palabra. Lo que yo quiero decirle que cuando usted, hay 71 veces o 72, no recuerdo, que aparece la palabra Sela en los salmos. En un salmo aparece 3 veces. Esto quiere decir que el salmista está recibiendo una revelación de Dios muy profunda, una revelación poderosa que va a transformar. Y la palabra Sela significa silencio. No hay argumento a lo que acabas de oír. Dios cumple su palabra. La palabra Sela significa el momento donde todos deben callar. Es que Dios esto, y empieza silencio, porque Dios es todopoderoso. Entendemos entonces lo que dice Habacuc 2:10. Jehová está en su santo templo, calle delante de él. ¿Qué? Hay unos santuarios, templos que ponen ese texto en la entrada. No hables. No, hermanos, el lugar para venir aquí es para hablar, para decirle a Dios, alábale, cántale, ven a orar. Entras a la iglesia, es un lugar que de silencio. No es esa clase de silencio la que Dios pide en Habacuc. Es el silencio de esperar en Dios. El silencio cuando estás a punto de reventar y quieres decir cosas, quieres explotar. Ahí cuando estás en tu casa y quieres decir a tu esposa todo lo que sientes o lo que no quieres. Y es el tiempo, el Sela. Es que ahora sí voy a terminar con todo. Es que ahora sí ya no hay. Empiezas a hablar por desesperación. Empiezas a ser dominado por el problema, por la situación. Y Dios te dice, Sela. Porque Dios tiene el control. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio y Dios se ha glorificado? El silencio de Dios. Ese silencio tiene que ver, hermano, con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Es ahí donde perdemos. Es aquí donde se rompe el círculo. Es aquí donde dice que Dios vuelve a hacer el vaso de barro y lo destruye y vuelve a empezar. ¿Cuántas veces ha empezado contigo? Porque es el momento en que era el Sela y no guardaste silencio. Dijiste, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por mis fuerzas. Yo lo voy a hacer porque yo tengo poder. Yo lo voy a hacer porque yo no necesito de Dios. Yo me voy a apartar. Ese es donde se quebrantó el barro que estaba siendo formado, la vasija. Y dice que Jeremías, cuando Dios iba a hacer algo en Israel, le dijo, vete a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Y cuando fue Jeremías, vio que el alfarero estaba trabajando en el barro. Y cuando el alfarero trabaja, está en silencio, está haciendo lo propio, está metiendo los materiales, está lastimando el barro, está perfeccionando el barro. Pero de repente, en algún momento, hermanos, la vasija no está bien. Y no es problema del alfarero, es problema del barro. Y entonces el barro vuelve a ser estrujado. Y usted dice, hermano, es que yo volví a comenzar. Es que todo parecía bien. Y es que dice que cuando el barro se le encontró un defecto, lo deshizo y lo empezó a formar de nuevo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Ya íbamos tan avanzados. ¿Qué pasó en nuestra vida? El Sela. Esa palabra me impactó, hermanos,
Tuve que investigarla. Me capturó, fue el Espíritu de Dios que te dice: espera, no hables, no grites, no culpes, no maldigas, no te quejes. Sencillamente, Shelah, guarda silencio, porque es el momento que Dios va a hacer algo. Quiero compartirle primero, número 1. Escuche bien. Dile a tu hermano: pon en orden tus ideas acerca de Dios. Aquí, hermano, no está, menos en este lugar, está en cuestión quién es Dios, ¿eh? Yo le dije que Dios no necesita defensores. La apologética es una materia de la iglesia, pero no para defender a Dios, sino para defender nuestras creencias, porque Dios no necesita ser defendido, Él es todopoderoso. Hay cosas que no entendemos de Dios. La iglesia no profesa entender todo. Hay gente que piensa que Dios le revela todo. Es falso. Jamás Dios podrá revelar todo lo que Él es. Él es inmenso. Hay cosas que usted y yo no sabemos de Dios, pero el Espíritu Santo nos revela. El siglo XX, el siglo pasado, y más este siglo, déjenme hacerle una reflexión. Se le ha llamado al siglo XX el siglo de las ideologías. Mayormente este siglo, la gente tiene unas ideas de todo. Hay cultos raros, he visto predicadores encuerados predicando. No se espante, no va a pasar aquí ni allá. He visto gente que ha perdido en un mar de ideas. El siglo pasado, los grandes pensadores, filósofos, se quedaron pequeños en los postulados de sus pensamientos, de sus ideas, a lo que el hombre actual piensa. Este siglo todavía más se le ha llamado el siglo de las ideologías. Pero la pregunta es: ¿qué es una ideología? Una ideología es una simple explicación humana de cómo opera el mundo. Los antiguos pensaban que el mundo era plano, era una ideología. No había ninguna manera de comprobarlo. Había ciertos estudios, era una ideología, y por base a esa ideología la gente actuaba. No podías ir hacia lo recto porque el temor de salirte. Algunos pensaron en el tiempo antiguo que el mundo estaba soportado por un atlas que lo cargaba, y esa ideología poluló por muchos lugares. La ideología es una simple explicación a lo inexplicable. ¿Cómo opera el mundo? No lo sabes, pero la Biblia dice que Dios sustenta el mundo. Es una ideología. No, el mundo solamente es materia, dijeron algunos pensadores. El mundo solamente es una estructura material. Un día nos morimos, y arrastraron a las masas a la ignorancia y a apartarse de Dios. Los jóvenes llegan a la universidad y en lugar de enseñarles la ciencia, les enseñan una cantidad de ideologías de lo que creen, de lo que no creen, y salen de la escuela llenos con una cabezota. No, ya no creo en Dios, Dios no existe. No, hermanos, la ideología es una simple explicación de cómo opera el mundo. Hay gente que tiene ideologías de cómo es Dios. Esa no es Dios. Hacen imágenes, hacen formas, hacen cultos, hacen rituales, porque es su ideología, pero no es su conocimiento. La primera cosa que Dios pone en mi corazón, compartirle: ordena tus ideas de Dios. Dios es un Dios todopoderoso, al cual le debes temer, al cual debemos
arrodillarnos, amarle. La idea de cómo Dios es, la idea de cómo Dios opera. Todos tenemos ideas de cómo son todas las cosas y cómo funcionan, pero no es la realidad. El mundo actual tiene una ideología de Dios y de cómo actúa, cómo opera en el mundo. Algunos incluso creen que Dios no existe. Todas esas ideologías no son otra cosa que especulaciones humanas. Escribió un artículo que leía. Las ideologías son especulaciones humanas que nos llevan a terribles consecuencias. Muchas grandes personalidades de la historia universal han llevado y han arrastrado a millones de personas a la muerte, a la discriminación, a la pobreza. Pero lo más grande, apartarse de Dios por una idea. Si Dios no existe, dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana. Esa es una ideología. Ahí en el sepulcro todo se acaba. Pero Hebreos capítulo 9 dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero nosotros, hermanos míos, en el cristianismo bíblico, a diferencia de las ideologías, nuestra fe no se encuentra basada en un sistema de especulaciones humanas, sino en la revelación de Dios en la Biblia. Por tanto, nuestra mente debe estar sujeta a la revelación de Dios. Lo que yo le quiero decir es que usted y yo apacigüe su corazón y espere en Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que hace todas las cosas. 2 Corintios 5:7 dice: porque caminamos por fe, no por vista. En este concepto se aplica, porque no podemos conocer todo de lo de Dios. Somos llamados a la obediencia fiel y no al conocimiento pleno de todas las cosas. Fíjese bien, nosotros los cristianos, escuchen bien, esto es un postulado de la iglesia. Nosotros como creyentes no profesamos entender la soberanía de Dios, ni tampoco profesamos entender esa completa voluntad. No lo sabemos. En la iglesia, en nuestro llamado es para creer, confiar y esperar en Dios. La iglesia no tiene todas las respuestas, pero dijo un hombre: pero creemos en aquel que tiene todas las respuestas. La iglesia no tiene las respuestas por qué los pobres se están muriendo, por qué los niños se enferman, por qué la familia le pasó esto. No tenemos esa respuesta, pero creemos en el Dios que tiene todas las respuestas. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Glorioso Dios. Entonces, hermano, nuestra fe es una roca firme. A ver, dile a tu hermano: nuestra fe es una roca firme. No es una ideología de especulaciones. Nuestra fe es una roca firme. No es una idea de especulaciones de lo que va a hacer. Dios va a hacer grandes cosas. Y luego la gente dice: hermano, es que yo pienso que Dios no está respondiendo. Es que yo pienso que Dios se olvidó de mí. Es que yo pienso que Dios ya no me quiere en este lugar. Es que yo pienso que mi hogar ya no tiene. Esos son especulaciones de nuestros temores, de nuestras debilidades, de nuestros deseos, incluso de nuestra maldad. Es que ya me quiero ir de mi casa. Es que ya quiero abandonar a mis hijos. Esos son especulaciones de maldad. Pero Dios dice: mantente firme. Tu roca es Cristo. Nunca Dios ha fallado, hermanos. No se vaya de su presencia. Es más, váyase si quiere de la iglesia, pero nunca se aparte del Señor. ¿No le gusta la iglesia?
no está casado con la iglesia. Si usted reconoce que es el lugar donde Dios quiere que esté, bienvenido. ¿Cree que no? Tiene la libertad para irse, pero no se aparte del Señor. Busque a Dios. Búsquelo siempre. Búsquelo todo el tiempo. Ponga en orden sus ideas de Dios. Dios no es la iglesia es de Dios. Dios no es la iglesia. A ver, dile, Dios no es la iglesia. Dios no es la iglesia. La iglesia es de Dios. Dios es más que la iglesia. Mucho más que la iglesia. Le voy a decir algo entonces acerca de este punto. Aclare sus ideas. Número 1, el Salmo 7 nos va a dar algunos principios de lo que es Dios. Quiero solamente, hermanos, abarcarlo. Ponga en orden las ideas. Número 1, Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cómo es Dios? ¿Lo duda? ¿Tiene razones para dudar? ¿Tiene argumentos para dudar? Es que Dios no ha sido bueno conmigo. ¿Cómo lo sabes? Ayer en la noche, por eso creo que es una palabra de Dios hoy, hermano. Y no lo digo porque siempre es palabra de Dios, pero hoy Dios trae una palabra porque quiere cambiar tu vida. Quiere que salgas de ese círculo vicioso en el que has vivido muchos años y remontes a un nivel de vida superior, de fe. Salte de esa. Estamos como en la pista de circo dando vueltas alrededor de ese y nunca salimos, y Dios quiere llevarte a otro nivel. Ahora, ayer en la noche que llegamos, no sé por qué mi esposa me dicen, ¿ya viste esta reflexión? Y me enseñó el teléfono y yo estaba viendo, hermanos, algo en la televisión, y yo dije, está bien, voy a verla. Y me estaba viendo acá y me sale una reflexión que y habla de un rey. Es una ilustración, yo creo, muy poderoso, que tenía muchos bienes, y un día salió de cacería. ¿Se saben la historia? ¿La han leído? Y dice que yendo de cacería, acompañado de su siervo más fiel, ahí estando de cacería, le salieron unas fieras, leones, y lo trataron de devorar. Y su siervo, su sirviente, lo defendió y lo libró de la muerte y lo separó. Pero uno de esos animales le alcanzó a cortar un dedo, lo mutiló. Y después de la batalla, este hombre muy enojado le dijo al siervo, ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Cómo yo, siendo el rey, Dios permite que me corten un dedo? ¿Cómo? Si no debes tocar al ungido de Dios. Hay gente que dice, no toques al ungido de Dios, y pobres ungidos están bien golpeados. Oye, yo no te pegué, pues como dijo aquel, agárrenme al referee entonces, ¿no? Y dice que el siervo le dijo esta frase, ¿qué piensas tú?, le dijo el rey a su siervo. Y el siervo, sin temor, le dijo que Dios es bueno. Y se enoja el rey y le dice, ¿cómo puedes decir que Dios es bueno cuando permite esto? A ver, ¿qué te parece que si ahorita llegando te meto a la cárcel vas a pensar que Dios es bueno? Y dijo, Dios es bueno. Y el rey, bien enojado, lo metió a la cárcel. Ahora te vas a aguantar a ver si piensas lo mismo en la cárcel. ¿Cuántos se sienten en la cárcel, hermano? Y dice que la siguiente jornada sale el rey nuevamente de cacería, y como su siervo está en la cárcel, se lleva otro siervo, y en lugar de fieras sale ahí en la cacería, y le sale una tribu de, ¿cómo se llama? Estos que se comen a la gente. Caníbales. Qué atentos están. De los caníbales.
Y agarran al siervo y al rey, como no reconocen autoridad, porque mucha gente no reconoce autoridad, y se quieren comer al rey. Y se comen al siervo que va con él. Lo hacen, ya sabe, ¿para qué le doy detalles? Le echaron todos los ingredientes, ¿no? Y se comen al siervo. Cuando van a ver al rey, porque eso era una especie de acto a su Dios, y le ven que le falta un dedo, dice: no, este no sirve, está mutilado, ya no podemos llevarlo y comerlo como sacrificio porque es imperfecto, y lo dejan ir libre. Llega al palacio, está reflexionando, saca al siervo de la cárcel y dice: mira, Dios es bueno. Le dice el rey, le dice: mira, si no me hubiera cortado el dedo, ya me hubieran cenado estos tremendos. Y le dice el rey: bueno, le dice el rey al siervo, pero tú sí no te libraste, porque a pesar de mi enojo yo te metí en la cárcel. Y el siervo le dice: porque estoy en la cárcel, no me comieron como al otro. Dios es bueno. Esto sencillamente es una ilustración, hermanos. Lo que queremos entender es que Dios, que permite muchas cosas, las permite para preservación. Lo que a mí me habló en mi mente: preservar. Pierdes posición, pierdes situación, y lo que Dios quiere es preservar tu integridad, tu fe. No le estoy dando, hermanos, salidas fáciles, le estoy predicando, sí. Sé un adorador en todo tiempo. Adora a Dios cuando las cosas van mal. Adora a Dios cuando las cosas van bien. Y adora a Dios cuando las cosas van peor que nunca. Y Dios se va a glorificar contigo. El Salmo 107, el verso 2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Aleluya. Hasta ese grado dice la Biblia, ¿sí? Número 2, segunda verdad: Dios te rescata de la aflicción. Dios no te va a dejar en ningún infierno. Dios no te va a dejar en ninguna tragedia. Dios no te va a dejar tirado. Dios te va a rescatar. El versículo 2 dice, el versículo 3: y los ha congregado de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aleluya. Cuando Jesús murió en la cruz, mientras su cuerpo estaba en la tumba, dice que bajó a los infiernos para predicar la libertad a los cautivos que estaban ahí. Aleluya. Eso quiere decir que Dios no te va a dejar en la aflicción. Si bien es cierto, hoy pasas aflicción, Dios te va a levantar y Dios tiene una salida para tu vida, y vas a salir victorioso, y vas a salir porque Dios está con nosotros. Ármate de este pensamiento. No, hermanos, ahí no te vas a acabar. Ahí no termina tu historia. Hay una historia que escribir y una historia que contar acerca del poder de Dios. Ármate de este pensamiento. Dios no te va a dejar. Una palabra que recibió el profeta Elías cuando estaba deprimido en una cueva. Estaba metido ahí diciendo: Dios, todos sus profetas han sido muertos, solamente escapé yo. Elías estaba en una depresión terrible, pero vino el Espíritu de Dios, y entre lo que le dijo, entre muchas cosas, una cosa le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Ahí no es tu lugar, porque yo te he llamado a que prediques a las naciones. Levántate, come, aliméntate, fortalécete, porque el largo camino te espera. Aleluya. Número 3. Tercer cosa que hace Dios: congregar. Traer nuevamente lo perdido. Congregar.
Mire lo que dice, estoy leyendo el Salmo 107, ahí están estas verdades. Y los ha congregado de las tierras. Nada, hermanos, dice la Biblia que de las 12 tribus de Israel, 10 se perdieron, se desintegraron. 2 tribus quedaron supervivientes, sobrevivientes. Pero la Biblia dice: y yo congregaré a todas las tribus de Israel que están dispersas por la tierra y las atraeré a mí. Jesús, antes de morir, fíjese bien esta historia, porque tiene 2 partes, la primera y la segunda parte. La primera parte, cuando Jesús antes de morir se sube a una colina en Jerusalén, al mirar a Jerusalén le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste. Pero cuando estuvo en la cruz y murió, congregó. Él cumplió su promesa. Él no nos dejó solos. Él murió para que tú recuperes tu vida, tu familia, tu dignidad. No hay nada más fuerte que perdamos que la dignidad, hermanos. Puedes perder el dinero. Alguna vez yo sentí perder mi dignidad. Estaba en los suelos. La gente se burlaba de mí. Míralo, ¿cómo terminó? Que te pisoteen. Un día estuve en una banqueta llorando a Dios por mi dignidad, no por mi posición, hermano, por mi dignidad. Oí la voz de Dios que el salmista dijo una vez, cuando yo le decía: mira, Señor, cómo la gente me humilla, mira cómo me humillan. Y luego Dios habló a mi mente: no es la gente, soy yo. Porque David, cuando estaba huyendo de Saúl, hubo un hombre que se paró en una ladera y le empezó a gritar: perro, miserable, te vas a morir. Y la Biblia dice que el soldado de David más cercano, Joab, le dijo: déjame ir y lo voy a matar porque te está insultando. Y David le dijo: no, porque no habla por su cuenta, porque si habla es porque Dios se lo permite. Porque Dios permite muchas cosas difíciles, pero te levanta con dignidad. Nos congregó. Número 4. Qué glorioso. El versículo 4 del Salmo 107. Anduvieron perdidos por el desierto. Sí, es cierto. Por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir. Pero Dios los atrajo a ellos. Dígalo: enderezó los pasos. Endereza nuestras sendas. Nos corrige. Nos atrae. Nos disciplina, nos endereza. Porque a veces, hermanos, nos salimos del camino. A veces nos perdemos y nos vamos. Somos como las ovejas, que somos fácilmente atraídas. Pero la Biblia dice que su vara y su cayado nos alienta, nos endereza nuestros pasos. ¿Qué va a hacer Dios cuando estás esperando en Él? Traer en orden, mantener, traer a tus hijos de acá para acá, meterlos en el camino, tu familia, tu propia vida, tu negocio, tu sentido de las cosas. Todo tiene orden en Dios. Endereza. Número 5, nada más estoy mencionando las cosas. Dios te alimenta. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, dice la Biblia, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Y hermanos, pero Dios los alimentó.
La provisión viene de Dios. Lo que usted necesita viene de Dios. El alimento sólido viene de Dios. Número 6, nos dirige, nos conduce. Verso 7 dice: los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Eso es lo que Dios va a hacer. Estos son los pasos que tiene, sencillamente van a repercutir y van a hacer en la vida de aquella persona que espera en Dios siempre y en todo el tiempo. A ver, dile a tu hermano: espera en Dios siempre y todo el tiempo. No nada más en algunos momentos, no nada más en unos aspectos. Si usted espera en Dios siempre, si usted espera en Dios en todo tiempo, entonces todo esto Dios lo va a hacer. Amén. Voy a ir terminando. Verso 7. Dice la Biblia, el versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos se sienten en ruina, hermanos? No lo digo señalando nada, sino sencillamente es una condición tremenda que Dios va a usar para hacer su nombre glorificado. Si tú puedes reconocer con humildad, si esta tarde te sientes así perdido en el mar de cosas de la vida, y dile: Señor, no sé, me siento totalmente desfasado de todo. Dice la Biblia, lo que Dios va a hacer: sanar y librarnos de esa ruina. Y número 8, lo más lindo: cesó la tormenta. Dice el versículo 29: cambió la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y termino con 9 bendiciones. La número 9, verso 38: los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. 9 bendiciones de esperar en Dios. Póngase de pie, hermano, terminamos. Sé que ya tiene mucho calor, ¿verdad? Esperamos en Dios todo el tiempo. Me es para mí muy importante hoy, hermanos, hacer una oración de fe. Una oración poderosa. Una oración que salga de su corazón. Un clamor a Dios por nuestras familias, por nuestras necesidades. Un clamor a Dios por nuestra ciudad. Si usted y yo estamos aquí y tenemos ese valor de decir: Señor, yo quiero esperar en ti todo el tiempo y siempre. Y hacemos una oración, y yo voy a pedir al Señor contra la iglesia por esos 9 principios de Dios, cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Están muy bien redactados ahí. Salmo 107 están muy bien definidos. No tenemos que hacer esfuerzos para entender este salmo. ¿Qué le parece? Levanta sus manos, dile: Señor, abrace ahí a su familia. Quizá hayas estado muy distanciado con tu familia. A veces hay una especie de ironía. Servimos a Dios tanto y nos apartamos de la familia tanto. A veces estamos en una actividad preponderante que domina nuestras actividades, y eso mismo, hermano, nos aparta de lo más importante de nuestra familia. Dejamos de abrazar a nuestros hijos, dejamos de estar en casa por darle privilegios a otro tipo de actividades que son de grande valor. No los estoy desestimando, ni tampoco digo que no las hagamos, pero entonces aprendamos a volver a casa. Aprendamos a dejar lo que ya pasó y volver a casa, volver a la comunión. Yo le voy a pedir, hermano, que esta tarde, si hay alguna persona, y lo digo con ese sentido, que tenga esa necesidad profunda en su ser y viene aquí al altar, vamos a orar para que Dios derrame esa bendición.
Necesitamos cambios sustanciales, hermanos. Yo lo admito. En mi vida he sentido que estoy en un círculo ya, que ahí me he quedado, y necesito que Dios nos saque. Necesito que Dios le dé un nuevo impulso a mi familia. Necesito que Dios se glorifique en este lugar y que muchas almas vengan a Cristo. Que Dios levante ministerios poderosos. No se quede en la banca toda la vida, hermano. No venga aquí por años. Sirva al Señor. Pase al otro nivel.